Seguimos en vivo en el Foro de Inversiones USA 2021 en esta quinta edición y yo sé que este tercer workshop va a generar muchas consultas, así que les reitero que estamos en vivo y que a través de la plataforma pueden ir dejándonos sus consultas para que le traslademos a nuestros speakers. Entonces, este tercer workshop está a cargo de Intertrust Realty Invest DTW de Detroit. Los speakers son Mercedes Martí, ella después va a estar presentando también quién los va a estar acompañando. Mercedes es periodista, ella es licenciada en bienes raíces, agente de ventas en Intertrust Realty Miami y en Invest DTW de Detroit. Ella va a estar presentando quiénes la van a estar acompañando y el tema, atención, inversiones en Miami y Detroit, un mercado caliente después de la pandemia. ¿Qué pasa ahí con las inversiones en Miami, en Detroit? ¿Cómo funciona la administración y cómo comprar propiedades con criptomonedas? Entonces, real estate, criptomonedas, mercado post pandemia. Muy buenas tardes, Mercedes, gracias por estar del otro lado. Hola Florencia, muy buenas tardes. Muchas gracias a vos, a todo el equipo por organizar este foro tan interesante, con tantos participantes, con tanta gente que quiere asesorarse para invertir. Muchísimas gracias. Y ya paso a presentar a mis compañeros de trabajo, de equipo, de empresa y de charla en esta tarde. Eduardo Pérez Oribe, lo conocen seguramente de otras charlas que hemos hecho juntos. Él es nuestro broker, tanto en Miami como en Detroit, y es el director de Eduardo Pérez Oribe Group. Y le damos la bienvenida a nuestro nuevo compañero Omar Fajardo, doblemente colega por periodista y colega ahora por ser también licenciado en bienes raíces en la Florida y por haberse sumado al equipo de Eduardo Pérez Oribe Group, Intertrust Realty, Invest DTW. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en principio muchísimas gracias al foro por permitirme participar, a Eduardo también, a vos Mercedes, y feliz de pertenecer a esta hermosa familia con la que estamos trabajando muchísimos y con la que tenemos expectativas de trabajo realmente formidables de acá al futuro. Y la verdad que muy feliz de poder contar nuestras experiencias, ¿no? Sobre todo sacarle las dudas a la gente, ¿qué hacemos los periodistas haciendo bienes raíces ahora? Sí, tal Pero cual. bueno, Antes era la única, ahora ya no, por suerte. Sí, no. Hay que develar el misterio, pero bueno, tiene que ver un poquito con el título de este encuentro de Intertrust, que es mercado caliente, ¿no? Y bueno, todos los que queremos hacer muy buenos negocios en la Florida y en Detroit, nos acercamos a ese mercado caliente más allá de nuestras profesiones originales. Sí, y este mercado caliente no es por el calor de Miami, hoy es un día caluroso, pesado, típico de agosto, ¿no? Y Eduardo, contanos un poco cómo te sentís acá con un periodista de cada lado. Bueno, en verdad me siento un afortunado porque estar rodeado de profesionales de la envergadura de ustedes ya es caminar al éxito de la mano impensada hasta hace poco tiempo. Si bien con Mercedes llevamos ya unos cuantos años haciendo presentaciones y ahora la suma de Omar, bueno, creo que este equipo de profesionales en el mundo de las comunicaciones como lo son ustedes, premiados en sus profesiones originales de periodistas, más los profesionales que se han incorporado a nuestra empresa en los últimos tiempos, es una garantía de poder transmitir confianza a todos nuestros inversores y a los que se acercan seguramente a través de este foro como el de hoy. Bueno, el trabajo es tanto en esta época, hay tantos inversores interesados. Por supuesto, la mayoría de nuestros clientes son argentinos, pero tenemos inversores de todas partes del mundo, de distintas nacionalidades, y también clientes locales de aquí de los Estados Unidos. Esto no es un noticiero, quiero advertirles, por si ustedes recién se enganchan, vamos a hablar en este caso no de noticias, sino de noticias vinculadas con el real estate. Y le propongo a Eduardo empezar por el punto número 1 de nuestras charlas. Siempre decimos que nosotros damos un asesoramiento integral desde la A hasta la Z. Eduardo, empezamos hablando de la A, de lo primero
que un cliente nuestro tiene que saber para hacer cualquier tipo de negocio en los Estados Unidos? Mira, como bien estás diciendo, Mercedes, creo que el servicio integral es fundamental en esta actividad. Lo vengo comprobando día a día. Llevo más de 32 años viviendo en Estados Unidos y lo que nos ha pasado en este último año y medio, desde marzo del año pasado, no nosotros, al mundo entero, de vivir a través de una pantalla, de una cámara, de un Zoom, de una presentación, nos ha hecho un cambio muy grande en todos los aspectos de nuestras vidas. Y el poder ofrecer un servicio integral creo que adquiere mayor relevancia que nunca. Y como bien estás diciendo, eso es la suma de una serie de eslabones que completan una cadena. Muchas veces, y más de una vez inclusive en nuestras presentaciones, nos dicen, bueno, pero ¿ustedes cuándo van a empezar a ofrecer propiedades para vender? Y lo que nosotros siempre le decimos es, no, eso es el eslabón número 4 de un proceso. Tenemos que empezar por el número 1 y ese es la creación y registración de una sociedad, ¿no? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué dedicar tiempo a lo que tiene que ver con el aspecto jurídico, el comprar una propiedad como inversor a nombre de una sociedad? ¿Dónde registrarla? ¿Por qué hacerlo? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué consecuencias podría tener no hacerlo? Todo eso es lo que llamamos ese primer eslabón en la cadena de un inversor que va a colocar su primer pie, o aunque ya lo tenga en Estados Unidos, y como nos ha sucedido más de una vez, en esa primera pregunta cuando alguien se acerca para que le administremos o le vendamos una propiedad que compró no con nosotros, y ante la pregunta de ¿a nombre de quién está la propiedad?, muy orgulloso nos dice «a nombre mío». Y bueno, y eso en verdad ya es un primer error, ¿no? Gran error, una propiedad de inversión a nombre personal. El hecho de hacerlo a nombre de una sociedad le trae beneficios impositivos, le trae beneficios vinculados, tiene que ver con la herencia, con los riesgos y todos los detalles que nosotros iremos ampliando al inversor interesado en colocar un pie en Estados Unidos. Recién decías, Eduardo, que nos hemos acostumbrado a trabajar de otra manera en pandemia y, por suerte, el servicio integral que ofrece nuestra compañía ha permitido seguir haciendo negocios con nuestros clientes, porque al tener este servicio integral, ellos no tienen la necesidad de viajar para poder armar esta estructura tan indispensable y necesaria para hacer cualquier actividad comercial en los Estados Unidos, como la creación de una LLC, una LLC, como se dice acá, una compañía, y luego, ¿cómo serían los pasos que siguen a esto, Eduardo? Sí, la registración de una sociedad, que es el primer paso, y una vez obtenido el mismo, el obtener el número tributario, el EIN, el Employer Identification Number, el número que va a identificar a la sociedad como tal, la apertura de cuenta de banco, y como bien estás diciendo, en las épocas que nos ha tocado atravesar, marzo del año pasado hasta la fecha, hemos abierto cantidad de cuentas de banco, cantidad de sociedades que hemos registrado, y ninguno de esos inversores ha tenido la necesidad de viajar a Estados Unidos. Lo ha podido hacer desde su casa, a través nuestro, con ese servicio integral que nosotros le ofrecemos. El tener una dirección en Estados Unidos, una dirección que corresponde a nuestra propia oficina en la que tenemos una presencia de varias décadas, y todo lo que hace a esa firma de cuenta de banco, la apertura de cuenta de banco, el tema de poder transferir los fondos, e inclusive la vinculación con la cuenta de escro para luego poder iniciar todo el proceso de compra-venta, y el inversor lo hace sin necesidad de moverse de su propia casa. En este mercado caliente, donde los bancos tienen muchísimo dinero, ha surgido una nueva situación que antes no teníamos, que era que un extranjero llega a Miami, por ejemplo, se acercaba a un banco y podía abrir una cuenta de banco. Esto ya no es posible. Los bancos ya no están abriendo cuentas a nombre personal de extranjeros que visitan Estados Unidos. ¿Es así, Eduardo? No solamente no están abriendo en muchos casos, sino que les están cerrando cuentas personales a aquellos que no tienen una dirección residencial en Estados Unidos.
Uno puede tener una dirección comercial para tener su sociedad, pero ¿qué pasa con la dirección residencial? Que tiene que ser diferente a su dirección comercial. Como bien estás diciendo, si hay algo que hoy sobra en Estados Unidos es dinero. Los dólares abundan, los bancos tienen una gran cantidad de dólares y en muchos casos lo que hacen es invitar a los que allí tienen cuentas personales a que las cierren, ¿no? Directamente les envían un cheque con el valor total de sus depósitos para cerrar las cuentas. No es el caso de las cuentas de las compañías, de las LLC. Con este tipo de cuentas no hay ningún tipo de inconveniente. No, con estas cuentas no hay inconveniente. Nosotros solemos ser managers de muchas de las sociedades de nuestros inversores. Eso facilita enormemente también la apertura y el mantenimiento de esa cuenta. Nosotros como ciudadanos en Estados Unidos, bueno, difícilmente nos van a cerrar una cuenta y mucho menos por tener dinero en la misma y hacer las cosas como corresponde. En el caso de algunos inversores, sí les ha pasado que teniendo alguna sociedad registrada y ellos siendo los managers y no teniendo el movimiento suficiente que requiere, los invitan a cerrar las cuentas. Estamos hablando de los grandes bancos, ¿verdad? Hay bancos pequeños Claro. donde se abren cuentas inclusive sin la necesidad de que el firmante se presente al mismo. Luego eso también le suele traer ciertas dificultades en cuanto a la operación, en cuanto a transferencias y en cuanto a comunicaciones con el banco y cantidad de sucursales que puede tener alguno de los grandes bancos de Estados Unidos frente a algún banco muy regional o muy local. El título de esta charla dice Mercado Caliente. ¿Y qué tan caliente está el mercado, Omar? Contanos un poquito, vos que sos un investigador de datos de lo que está pasando en nuestra actividad acá en Estados Unidos. Muy caliente, Mercedes. Y me voy a remontar un poquito al comienzo de la charla, cuando yo dije, bueno, vamos a develar un poquito el secreto de por qué los periodistas nos estamos convirtiendo en agentes de bienes raíces. Yo sigo de alguna manera despuntando el vicio de una de mis grandes vocaciones, que es el periodismo. Yo trabajo para la cadena CNN, tengo la fortuna de pertenecer al grupo de periodistas de CNN en español y he trabajado para un par de programas económicos durante un tiempo. Una de las cosas que más me llamó la atención eran las cifras, los números de lo que sucedía con el mercado inmobiliario en el estado de la Florida. Creo que fue una de las cosas que me ha hecho decidir de entrar en el mercado de bienes raíces. Y creo no haberme equivocado. Tan caliente está que cuando comienza la pandemia, todos, y hemos tenido incluso, Mercedes, charlas internas entre los agentes de bienes raíces y decimos, ¿qué hacemos ahora? ¿A qué nos dedicamos? Ha ocurrido todo lo contrario. El mercado sigue en ascenso. La actividad de compra-venta de propiedades, de renta en la Florida sigue subiendo. Y no hablemos solamente de la ciudad de Miami. Es importante aclararle a los inversores y es importante aclararle al público en general que Miami es una ciudad y mucha gente confunde que el mercado se circunscribe solamente a la ciudad de Miami. Miami es una de las 20 ciudades que tiene el condado de Miami-Dade, que es un distrito en el que viven casi 3 millones de personas. Hay otras ciudades, Aventura, North Bay Village, también hay poblados dentro del condado. También hay villas o villages dentro del condado. Es muy extensa el área que la gente que no vive aquí llama Miami. Pero el mercado no es solo muy caliente aquí en la ciudad de Miami, es caliente también en Detroit, como lo explica y lo va a seguir explicando seguramente Eduardo, sino fuera del área de la ciudad de Miami y del condado de Miami-Dade. Con vos hemos tenido la oportunidad, Mercedes, de hace pocos días visitar una de las ciudades del sur de la Florida, que es Florida City, que está en pleno desarrollo. Entonces es importante marcarle a la gente que las inversiones y las oportunidades, de las inversiones no solo están focalizadas aquí. Sí, también están. Hay que buscarlas y se las puede encontrar, porque dentro del área hay todavía zonas que están en pleno desarrollo. Pero tenemos que extendernos, porque hay oportunidades incluso mucho más importantes alejándose de los centros urbanos. ¿Por qué? Porque, vamos a llamarlo de una manera un poco más vulgar, está explotando el mercado en Miami.
Les voy a contar un dato. El diario Miami Herald, uno de los más importantes de Miami, tituló un artículo muy interesante sobre lo que está pasando con la ciudad de Miami y dijo, lo voy a leer porque el término es largo, la sanfrancisconización de Miami. ¿Qué sucede? Está pasando lo que pasó en la ciudad de San Francisco. San Francisco en una época comenzó a ser una ciudad muy cara para comprar, para vivir y para rentar. ¿Por qué? Por la gran demanda de inmigrantes, por las tecnológicas, por la cantidad de gente que se mudaba a la ciudad. Y lo mismo ha pasado durante la pandemia con la ciudad de Miami. Ciudades como Nueva York, ciudades como Chicago, ciudades como Los Ángeles han de alguna manera expulsado a mucha gente que ha venido a la Florida buscando mejores precios, mejor calidad de vida durante la pandemia, y eso ha hecho que los inventarios, es decir, la cantidad de propiedades que se ofrecen en el mercado, se haya reducido muchísimo. ¿Qué ocurre? Cuando algo falta, el precio aumenta. Y dicen también los especialistas y los estudiosos de las estadísticas que Miami va a seguir subiendo y va a llegar a los valores de Nueva York. Todavía no ha llegado a eso. ¿Te acordás, Eduardo, cuando decíamos que creíamos que Miami había llegado a un techo en precios? La verdad que perforamos el techo y seguimos subiendo. Es increíble, ¿no? Nosotros estamos sorprendidos con esto. Sí, sorprendidos y como Omar mencionaba recién, creo que todo este fenómeno de la pandemia ha hecho que una ciudad como Miami sea muy apetitosa por los que habitan en otros lugares dentro de Estados Unidos. Recordemos que, sin ir más lejos, en Miami existe el segundo distrito financiero del país después de Nueva York, y que ese distrito está en Brickell, una zona que ha cambiado y sigue cambiando enormemente, donde uno puede estar trabajando, viviendo, teniendo la bahía de Biscayne prácticamente frente a sus ojos, y todo lo que tiene que ver con Key Biscayne, el downtown y todo lo que ofrece Miami, ni hablemos en cuanto a la posibilidad de un clima bastante parejo durante todo el año. Tenemos una demanda de alquileres. Sí, Omar, estábamos hablando hace un rato del tema de los alquileres. Mira, Sí, quería agregarles, es decir, para fortalecer este concepto, y quisiera agregarles unos datos que nosotros obtenemos de una aplicación que utilizamos los realtors o los agentes de bienes raíces en la Florida, que se llama RPR. Es un informe del valor de las propiedades en el último año y los últimos 24 meses. En el último año se incrementaron un 15,84%. Y en los últimos 24 meses un 42,64% en algunos casos. Son cifras muy, muy altas para los valores que se manejaban antes aquí, y obviamente tiene que ver por todo este fenómeno del que estábamos hablando. Hoy un inversor que compra una propiedad aquí en Miami o alrededores, ¿no? Estamos hablando Miami para darle un término general a toda la zona circundante a Miami, incluso en otros condados como puede ser el de Broward o incluso en la costa oeste de la Florida. Tenemos muchos clientes invirtiendo y desarrollando en esa zona. Todos estos inversores van a tener no solamente la rentabilidad por los alquileres que cada vez son más altos, sino la capitalización a futuro, Eduardo. Esto también se está viendo que va a tener un gran crecimiento en precios. Sí, completamente así. El tema de Miami, como bien decías hace minutos atrás, no tiene límite. Lo que creíamos que ya había llegado, bueno, no es así. No solamente por la gente que está llegando de otras ciudades dentro de los Estados Unidos. Recordemos también el interés que hay por personas de diferentes países latinoamericanos, en muchos casos, de radicarse en Miami, de comenzar a iniciar sus actividades en Miami, de obtener visas que le permiten adquirir compañías, franquicias, establecer sucursales de sus propias empresas, y en gran medida ellos seleccionan Miami, o como dice Omar, todo ese conjunto de ciudades que forma parte del condado Miami-Dade o Broward o en la costa oeste, como también nos está pasando. Últimamente hemos recibido y estamos trabajando con Eduardo, con Omar,
con muchos constructores argentinos que están intentando poner una pata aquí en la Florida para hacer emprendimientos, desarrollos comerciales residenciales, o también para una actividad muy, muy habitual, que es el famoso flipping, ¿no? Comprar propiedades para reciclar, luego alquilar y luego revender en el futuro y sacarle una capitalización. El tema de la construcción es una de las actividades que no han parado ni siquiera en la pandemia aquí en la Florida. Así es, el tema de la construcción se vio hasta intensificado. Yo recuerdo cuando después de varias semanas sin haber salido de mi casa, vi la calle por primera vez y descubrí que la ciudad había crecido y había crecido en las construcciones que no se habían detenido, ¿no? Y eso se mantiene, y se mantiene a un ritmo llamativo de cómo se están construyendo centros comerciales, cómo se han ampliado autopistas y cómo se están desarrollando nuevos barrios. Omar mencionaba Florida City hacia el sur del condado Miami-Dade, la última ciudad al sur del condado Miami-Dade, antes de entrar a los Keys, para el camino obligado para llegar, por ejemplo, a Key West, y cómo toda esa zona está creciendo, se están haciendo centros comerciales, plazas, barrios. El crecimiento es realmente notable. Estoy recibiendo ya muchas preguntas de participantes de esta charla. Los invito a seguir enviándonos consultas porque en los últimos minutos que tenemos de nuestra conferencia vamos a poder responderlas. Así que bienvenidas son. Bueno, ya hablamos de la realidad de la Florida. Les propongo hablar un poquito de la perla del real estate de los últimos años, que sin duda ha sido y será Detroit por mucho tiempo más. Omar, quiero que compartas con los participantes que nos están escuchando tu impresión cuando viajaste a Detroit por primera vez. Bien, bueno, les cuento que yo hace aproximadamente 2 meses fui por primera vez a la ciudad de Detroit. El objetivo era, obviamente, me había unido a Intertrust. Eduardo tiene una actividad incesante en Detroit y quería conocer de cerca el mercado porque los agentes de bienes raíces en realidad somos exploradores. Tenemos que explorar los lugares y los mercados para poder ofrecerles al cliente lo mejor. Debemos conocer de cerca qué es lo que está sucediendo. Y fue por eso, bueno, que inicié un viaje a Detroit y la verdad que fue gratamente sorprendente. Solamente tenía antes información teórica de lo que había pasado en Detroit, ¿no? De que fue una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, una ciudad que entró en quiebra, que expulsó en su momento a cientos de miles de personas. Y lo interesante es haber sido testigo de ese gran contraste que se está produciendo en la ciudad. En la ciudad quedan los resabios de la crisis, pero inmediatamente uno se encuentra con el progreso en marcha. Yo quedé particularmente impactado por el centro de Detroit, por lo que llamamos aquí el downtown. Me encontré con una ciudad realmente prácticamente nueva y con una actividad de infraestructura impresionante en distintos lugares de la ciudad. Yo creo, y Eduardo creo que va a, de alguna manera, apoyar este concepto, ¿no? Donde hay trabajos de infraestructura de la ciudad son puntos calientes para el mercado de bienes raíces. ¿Por qué? Y son lugares donde nosotros tenemos que ir y mirar oportunidades, porque es donde la ciudad está apostando al desarrollo. Y eso es lo que realmente he visto en Detroit. Vi una gran cantidad de trabajos por parte de la ciudad, una gran cantidad de obra en marcha en muchísimos de los barrios, porque Detroit es grandísimo. Detroit tiene un downtown que es pequeño, pero los alrededores de Detroit son kilómetros y kilómetros de áreas que obviamente han sido muy afectadas en su momento y en donde hay muchísimas oportunidades de inversión actualmente y otras áreas que siguen siendo muy ricas también, porque nos hemos encontrado con barrios preciosos, con casas hermosas, con zonas realmente que no han sido afectadas de alguna manera por la crisis y que se han mantenido
Pero lo interesante de Detroit es el marcado contraste entre lo que ha pasado y lo que está viniendo. Y mi sensación es que lo que está viniendo no es pasajero. Ninguna ciudad hace una inversión de miles y miles de millones de dólares para que dure solamente unos pocos años. Incluso hay una empresa muy importante, Eduardo seguramente puede dar más detalles de esto, que es una automotriz que ha invertido miles de millones de dólares en una planta, buscando obviamente ahora personal, porque es lo que falta en Detroit. La gente que se fue, la ciudad necesita que regrese. Mi impresión fue altamente positiva y gracias a eso y gracias a la recorrida que Eduardo nos ha permitido hacer y nos ha guiado, porque conoce la ciudad como la palma de su mano, podemos decir, hemos podido transmitirle a los clientes la verdadera calidad de las oportunidades de inversión que hay que buscarlas, porque no hay que engañar a nadie, es cuestión de decirles que las oportunidades están en algunos lugares, no. Es decir, uno no llega a Detroit y va a comprar lo primero que encuentra. Eduardo, sabemos que se encarga de hacer un trabajo diario de búsqueda específica de cuáles son los lugares donde debemos invertir. Que Mercedes también los hacemos acá. La gente piensa que cuando uno busca una propiedad, solamente nosotros ingresamos en una plataforma que tenemos los agentes de bienes raíces, buscamos una propiedad y la vamos a ver. No, uno hace un estudio de mercado, uno investiga, uno va al lugar, uno hace la radiografía de la inversión que tiene que ofrecerle al cliente. Ese por lo menos es el trabajo que creo que todo agente de bienes raíces tiene que hacer para que la inversión de su cliente sea lo más segura y productiva posible. Es así, hacemos como una especie de investigación periodística, Omar, con las propiedades y con los mercados. Eduardo, ¿te parece que sigamos hablando de los pasos siguientes? Porque seguramente la gente está muy interesada en saber cómo sigue, ¿no? Ya habíamos llegado a registrar la LLC, a obtener el número tributario, abrir la cuenta en el banco y después, ¿cómo seguimos? Y ahí, y paralelamente, seguimos en algo muy importante que mencionó recién Omar, y tiene que ver con ese estudio que hacemos, por un lado de las propiedades y por otro lado del perfil del inversor. Nosotros siempre decimos que una cosa es aquel inversor que está buscando una rentabilidad emocional y aquel que busca una rentabilidad racional. El que busca una rentabilidad emocional seguramente está más preocupado por cuál es la vista que va a tener, por ejemplo, el condominio que va a adquirir, si está mirando al mar, si tiene palmeras cercas. Eso apunta más a lo emocional. Mientras que aquel que busca una rentabilidad racional y espera capitalización, bueno, nos marca dos perfiles muy diferentes y muy marcados. Y es algo que nosotros comenzamos a hablar con este inversor prácticamente en forma paralela mientras se está desarrollando toda la infraestructura de su sociedad, como bien decías, el registro de la misma, la obtención del número tributario y la apertura de cuenta de banco. Una vez que hemos llegado a ese punto y se ha seleccionado la propiedad correspondiente para el inversor, aquí en Estados Unidos interviene una oficina de título, una oficina que tiene, que normalmente en nuestro caso es de abogados y que mantiene una cuenta de escro donde se van a depositar los fondos correspondientes, se firma un contrato de compra-venta y en ese contrato se coloca una cláusula de contingencia, habitualmente de 7 días, para poder realizar una inspección física a la propiedad, por un lado, y por otro lado, conocer a los inquilinos. Para nosotros como administradores de la propiedad es muy importante saber cuáles son las condiciones que tiene la propiedad como tal, las condiciones físicas, y la calidad del inquilino que la está habitando. Por eso decíamos en un principio, esto es una suma de eslabones. La compra de la propiedad es un eslabón más dentro de una serie de eslabones que hay que tener en cuenta para que finalmente la inversión sea un éxito. Entonces, en esos 7 días se hace la inspección de la propiedad, con todas las dificultades que significó, por ejemplo, hacer inspecciones en épocas de cuarentena, donde era muy difícil ingresar a las propiedades. Y así, Mercedes, podemos recordar que en algunos casos decidíamos y le informábamos al inversor, no avancemos con la transacción porque no podemos hacer la inspección.
Entonces sí, quizá la propiedad parecía muy atractiva, pero ¿qué tan atractiva es comprar algo? Sabe el estado en el que se encuentra y la situación del inquilino. Entonces todo eso se va haciendo en forma paralela y por otro lado la oficina de título hace el análisis legal de la propiedad, del título, si tiene gravámenes, si no tiene. Vamos a recordar casos, Mercedes, donde el valor, por ejemplo, de los gravámenes era prácticamente el valor de la propiedad. Entonces uno compra una propiedad creyendo que, uy, qué buen precio, voy a comprar una propiedad en 80, 90, 100 mil dólares y tengo 30 o 40 mil dólares de gravámenes. Entonces todo eso es muy importante en el análisis previo que se hace y nosotros en este servicio integral que ofrecemos lo consideramos enormemente. Así se han caído cantidad de transacciones que en otros casos probablemente las hubiesen continuado, pero porque en esa protección que hacemos del inversor sabemos que el negocio no es solamente la compra de la propiedad, sino toda una secuencia de eslabones que darán por resultado en el corto, mediano, largo plazo el beneficio de capitalización y rentabilidad que el inversor busca. Eduardo, recién hablabas del tema de los inquilinos y acá una de las participantes justamente dice que hablemos de la problemática de no poder desalojar a los inquilinos que han dejado de pagar durante la pandemia y cómo ha afectado esta prohibición del desalojo y las consecuencias para los inversores sobre esto. Así es, ese es un tema que llevamos desde marzo del año pasado, donde el gobierno estableció, primero lo hizo a nivel local, luego lo hacía a nivel de cada estado, inclusive en partes fueron decisiones de los gobernadores, luego de la justicia, hasta que finalmente fue una decisión del gobierno federal que protege a los inquilinos que no pagan los alquileres, sacándonos a nosotros como administradores una herramienta muy importante que es el poder hacer un eviction o un desalojo. Eso iba a terminar en diciembre del año pasado, se extendió a marzo, de marzo se extendió a junio y ahora se extendió a octubre. En verdad esperamos que ya deje de tener vigencia, la economía de Estados Unidos está creciendo a un ritmo mayor al que se esperaba y si hay alguna cuestión que protege al inversor, y es que, por ejemplo, en el estado de Michigan hay un fondo de recuperación que se hace cargo de los alquileres no pagados por los inquilinos. Este es un fondo que tiene aproximadamente 40 mil millones de dólares, de los cuales lleva usados alrededor de un 10%, y si bien va lento en el envío de esos cheques para pagar los alquileres no pagados por los inquilinos, los fondos están y será una cuestión financiera donde finalmente el propietario, el inversor va a recibir esos fondos y lo hace con 12 meses hacia atrás y 3 meses hacia adelante, con lo cual va a poder tener cubiertos hasta 15 meses del valor de los alquileres no cobrados. Una vez que termine todo este proceso, que esperemos en octubre ya deje de tener vigencia esta prohibición, y repito, en una economía que se está desarrollando con unos índices de empleo que han bajado notablemente y que hoy hay una necesidad, hoy lo mencionábamos también aquí en esta presentación, una necesidad de mano de obra y la gente recibiendo ayudas, bueno, no está muy proclive a trabajar. Pero estamos terminando el verano en Estados Unidos. Para llevarlo a la temporalidad, estaríamos como en marzo en Argentina. Las clases empezaron ayer. Aquí el ciclo lectivo en Estados Unidos empezó en estos días. Así que, bueno, se espera que todo se normalice en una economía y en un país donde sobran vacunas y donde hay un porcentaje alto de personas que no se han vacunado, y eso también ha llevado a que el país no entre todavía en lo que se llamaría la normalidad por tener un porcentaje mayor al 70% vacunado. Nos quedan pocos minutos, así que les propongo que hablemos de un tema candente. Acá tengo varias preguntas de participantes que me preguntan sobre esto, y es la posibilidad de emigrar, de hacer una inversión aquí en los Estados Unidos, de poder tramitar una visa de inversión. En el caso nuestro, con Omar, nuestras profesiones de periodistas han sido el trampolín para tramitar una visa que se llama habilidades extraordinarias, pero la mayoría de la gente, por lo general, tiene que aplicar a una visa de inversión,
como vos decías al comienzo, Eduardo, comprando un negocio, una franquicia o desarrollando alguna actividad comercial en los Estados Unidos. Muchos lo quieren hacer con bienes raíces, con construcciones, con desarrollos inmobiliarios, reciclando propiedades, construyendo. Y es ahí donde nosotros, como agentes de bienes raíces, tenemos que ponernos a trabajar conjuntamente con los abogados de migraciones para poder ofrecerle al cliente esta posibilidad. ¿Cómo ves este panorama, Eduardo? Esta posibilidad de vincular negocios inmobiliarios para obtener una visa de inversión. Y luego Sí, emigrar, por supuesto. Es algo que lo venimos haciendo y ofreciendo desde hace años. En una época fue muy sencillo, con la compra de 3 propiedades uno accedía, por ejemplo, a una visa E2. Hoy esa situación ha cambiado. Migraciones ya con 3 casas, por ejemplo, no ofrece una visa E2, pero sí lo hace con una franquicia o comprando, como nos ha pasado, y en este caso tenemos alguno en funcionamiento, en marcha, con la compra, por ejemplo, de algún edificio de 10, 12 unidades, que lleva a poder hacer un plan de negocios o la construcción de un plaza. Hay alternativas dentro del mundo inmobiliario para poder acceder a relocalizarse en Estados Unidos con un grupo familiar con hijos de hasta 21 años, lo cual sí, tenemos consultas no solamente de Argentina, de diferentes países donde tienen esta visa vigente, la visa E2 por los acuerdos con Estados Unidos, que les permite de una manera sencilla, rápida y con una inversión que puede rondar los 150, 180 mil dólares en adelante, vivir legalmente en Estados Unidos. Omar, contanos un poco qué es lo que te están pidiendo los clientes actualmente y qué tenemos para ofrecerles, aprovechando los últimos minutos que nos quedan. Bueno, es importante un poquito volver al concepto de lo que hablaba y lo que mencionaba Eduardo, ¿no? Nosotros, los agentes de bienes raíces, en principio debemos un poco definir y estudiar el perfil de los clientes. ¿Por qué? Hay distintos tipos de pedidos, Mercedes. Hay mucha gente que, como dijo Eduardo, quiere hacer sus inversiones desde un punto de vista emocional. ¿Qué significa esto? Es decir, nos pide una propiedad porque el deseo es quiero tener un departamento en Miami. Entonces, Eduardo nos seleccionó muy bien, nos enseñó e incluso nos dio algunos tips que son muy importantes, que son unas 10 preguntas que funcionan muy bien y que se las hacemos a los clientes, ¿no? De alguna manera para conocer cuál es el perfil de cada cliente y para saber, que esto es muy importante, si la persona que está realmente requiriendo asesoramiento sobre una inversión está preparada para invertir en Miami. Porque la gente pide de todo, pide, me gustaría tener un departamento, pero bueno, no sé si un departamento, quizás un local. Y bueno, y si no es un local, un multifamily. ¿Qué es un multifamily? Les explicamos. Es una propiedad única que tiene un solo dueño y que está dividida en distintas unidades. Puede ser una sola unidad, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4. Pertenecen a un mismo dueño y se alquilan en con diferentes inquilinos. Últimamente, e incluso hemos estado trabajando bastante con Mercedes, los multifamilies están siendo bastante requeridos. ¿Por qué? En Miami no abundan, pero todavía hay algunas oportunidades importantes para invertir. Obviamente son propiedades que tienen valores más altos que comprar un departamento. ¿Por qué? Porque estamos hablando desde los $500.000 hacia arriba para comprar un multifamily en Miami o fuera de Miami. ¿Por qué? Quizás los multifamilies tienen 1, 2 o 3 propiedades. Uno divide ese monto y dice, no, pero me están cobrando muy cara la propiedad. Si compro 3 departamentos diferentes, obviamente voy a gastar menos, pero voy a gastar mucho menos. Pero el cálculo que tiene que hacer el inversionista en este caso es, primero, la rentabilidad que le va a dejar y, en segundo lugar, qué se puede hacer con la tierra. ¿Por qué? Porque el multifamily está sentado generalmente sobre un terreno que, de acuerdo a los códigos de cada una de las áreas y las ciudades, permiten construcciones. Entonces, los valores van a estar dados
sobre la posibilidad de lo que a futuro se puede hacer. Los multifamilies, Mercedes, son una de las cosas muy requeridas ahora. Y sí, después, en este momento, lo que estamos es cierto. recibiendo en este momento. Y lo que estamos recibiendo, obviamente, son muchas consultas, sobre todo de Argentina, de gente que está vendiendo sus propiedades en Argentina debido a la situación económica, debido a la incapacidad de tener una buena rentabilidad con los alquileres en Argentina, porque quizás es algo que no debemos explicar en detalle. Las propiedades en Argentina están valuadas en dólares, pero las rentas son en pesos, y a niveles, claro, y a niveles muy inferiores de lo que sucede aquí. Entonces, ¿qué pasa? Comienza el sueño. Ok, vendo mi departamento en Argentina, compro una propiedad en Miami y aprovecho esa renta. La idea no está mala, pero como los agentes de bienes raíces tenemos que... Uy, se nos termina el tiempo. Ustedes serán testigos de que tenemos muchas más frustraciones a veces, porque tenemos que decirle, no, eso no conviene. Tenemos que hacer nuevamente lo que le decía, una investigación del perfil del cliente y del perfil de la inversión. Para redondear... Mira, Omar, ¿cómo te hago? Mira, sí, te hago así, como en la tele. Ya sé. Ya estaba mirando el tiempo. Para redondear, últimamente, los multifamilies y obviamente las propiedades de menor valor desde Argentina están siendo muy requeridos, no solamente en Miami, sino en otras áreas de Estados Unidos, porque la gente quiere venir a invertir a Estados Unidos todavía, afortunadamente. Bueno, Eduardo, las últimas palabras para despedirnos. Las últimas palabras son agradecimiento a los organizadores del Foro de Inversiones, a ustedes, por supuesto, el orgullo de tener un equipo como el que disponemos aquí en Estados Unidos junto con ustedes, y a todos los que nos han seguido, y transmitir un mensaje. Quizás lo que hemos hablado durante nuestra presentación, no ofrecemos propiedades porque recalcamos la importancia de toda la secuencia y la importancia de estar preparado para hacerlo. Y este es el momento para prepararse, es el momento para pensar en hacer las sociedades, elegir los nombres de las mismas, obtener el número tributario, abrir las cuentas de banco y, como decimos, estar en la línea de largada preparado para aprovechar todas estas oportunidades que mencionamos, tanto en Miami, en los alrededores de Miami, como en Detroit. Muchísimas gracias, nos despedimos. Por supuesto, estamos disponibles para que nos contacten y seguir asesorándolos individualmente y personalmente. Saludos, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, gracias. Florencia, te doy el pase. Muchísimas gracias, Mercedes. La verdad, un honor haberte tenido en este foro de allá de Estados Unidos. Así que clarísimo, y tal como decías entonces, estuvo todo muy claro, pero todas las dudas que queden sobre el final del día van a estar sus contactos en la plataforma y toda la información para las dudas que resten. Saludos a todos, gracias. Despedimos entonces. Muchísimas gracias, Mercedes. Bueno, muchas gracias a los tres.